Nuestro presidente sigue sin responder. Sube la luz, el gas, quiere subir el IVA, hacer más recortes, nos aprieta más la soga. Pero ya no más, señor Rajoy, la tarta, os la habéis devorado toda, hasta el papel, ansias. Tiburones del capitalismo, escuchar, vuestros contadores están oxidados, sin trapujos ni patañas, ahora nos toca vivir al pueblo. ¡Viva España! Sin duda esta es la gran solución que sacará a España de esta crisis, escuchen por favor. Por fin se ve la luz. Don Antonio Romero, ingeniero, inventor de la máquina electromagnética RF5000. Bueno, cuéntanos, Miguel Ángel, para que todos los oyentes que nos estén escuchando se hagan una idea previa e introductoria, ¿qué es exactamente, bueno, pues esta maquineja, esta máquina electromagnética RF5000? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que en la búsqueda de nuevas fuentes de energía renovables, nuestro grupo ha desarrollado un sistema energético constante, no constantemente. Esto significa que produce energía renovable inagotable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Este sistema es 100% natural, verde y seguro, con una aclimatación perfecta. Este sistema de energía renovable brinda a la humanidad las siguientes bondades. Produce un campo energético firme, seguro, 100% natural y no contaminante. Su potencia puede ser llevada a niveles inimaginables. No emana gases atmosféricos ni contaminantes de ninguna clase. Los decibelios de sonido casi no tienen registro alguno. Se mantiene estable y constante. No depende de ninguna fuente de energía externa para operar. No necesita de la energía del viento, eólica, ni energía solar, fotovoltaica, ni carbón mineral, ni gasolina, ni diésel, ni petróleo. No es necesaria la quema de los desperdicios para generar energía, ni gas natural. En fin, que no necesita conexión alguna. Bueno, desde luego llama la atención, ¿no? Porque todo esto que nos cuentas, imagino que es, los oyentes ya se pueden hacer una idea, desde luego beneficioso, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con las futuras tecnologías y para ahorrar principalmente un gasto energético que quizás sea excesivo hoy día, ¿no? Pues efectivamente, te puedo decir que contamos con esta respuesta científica al protocolo de Kioto ante las Naciones Unidas para la solución en la disminución de los gases atmosféricos con efecto invernadero y al calentamiento global del planeta. Te puedo decir también que la fuente de energía que utiliza este sistema de energía renovable inagotable 100% natural para operar la fuente de energía es la interacción cuántica de partículas subatómicas, las cuales el ingeniero inventor, don Antonio Romero, ha logrado estabilizar manteniendo el equilibrio perfecto para generar un campo energético firme, estable y seguro que produce energía limpia, no contaminante en frío. Bueno, realmente curioso. Cuéntanos, para todos los oyentes que nos estén escuchando, que quizá anden un poco perdidos, porque decíamos que esta máquina funciona con energía electromagnética, ¿no? ¿En qué consiste exactamente ese tipo de energía, Miguel Ángel? Pues la energía electromagnética pura, real, es la que emana precisamente el astro padre, que es el Sol. Uh-huh. Bueno, pues desde luego bastante fácil, ¿no? La explicación. Bueno, pues nos has comentado una máquina que ya está construida y está patentada, ¿no? Sí, correcto. Esta máquina está construida desde hace aproximadamente unos 17 años, está patentada desde hace 15 años y se ha probado durante 12 meses seguidos y no ha habido ningún tipo de problema. Es un sistema en el cual se trabaja en frío y la máquina en sí tiene una duración de 50 años. Uh-huh. Bueno, pues ahí están los datos, desde luego. Es una historia, es una máquina esta, cuando menos curiosa, ¿no, Juanjo? Sí, yo me gustaría, preguntarte muchas cosas, porque claro, esto escuchado así, ¿no? Parece efectivamente un invento absolutamente revolucionario. Además, detrás de él parece que hay una especie de Nicolás Tesla, ¿no? De Thomas Alva Edison español. Y a mí me gustaría saber, en primer lugar, cómo llega la noticia de la existencia de esta máquina, a través de qué vía y, sobre todo, qué credibilidad le dais vosotros para que os encarguéis de difundirla. A mí exactamente me llega a través de un socio y amigo mío, don Juan Antonio de Grado, que es íntimo amigo del inventor de don Antonio Romero, y me explica exactamente cuál es el funcionamiento de la máquina, me muestra toda la documentación,
dice cuáles son todas las características técnicas y entonces empezamos a movernos, ¿no? Empezamos a movernos y la presentamos en Portugal, concretamente la presentamos al señor alcalde de Portalegre. Él se sintió muy interesado por esta máquina. De hecho, allí en Portalegre, Portugal, nos regala 60.000 metros cuadrados en un nuevo polígono que hay en la ciudad para que construyamos la fábrica y poder fabricar la máquina electromagnética. Además, nos da una serie de ventajas, tanto a nivel fiscales como de preparación de 400 personas en el Politécnico que tienen allí en la ciudad, porque para ellos esto es trabajo para el pueblo y prestigio para el pueblo y para la nación, evidentemente. Antonio Romero no se encuentra en España ahora mismo, ¿no? No, Antonio Romero él vive actualmente en Alemania. Sí, pero quizá haya gente que se pregunte, bueno, si realmente este invento es tan revolucionario, ¿por qué no se ha puesto en práctica? Es decir, para que nos hagamos una idea, Miguel Ángel, cuéntanos qué tipo de controles, ¿no? Tiene que pasar un invento de este tipo para que llegue a su aplicación final. Los controles, pues todos los controles científicos para poder llegar a patentarse a nivel mundial. Una vez que la patente se efectúa, con toda su euforia y toda la buena voluntad de un inventor que ha hecho algo por el bien de la humanidad, pues se pone en contacto con varios gobiernos para poder comercializarla. Yo os puedo decir que estuvo en Dubái hablando con el príncipe y antes de viajar allí, lo que le dijo fue, le presentó la máquina, le comentó las características y le advirtió que la máquina no se vende, se alquila. ¿Por qué es esto, Miguel Ángel? ¿Por qué no se vende y por qué se alquila? Porque él lo que pretende es que esto pueda difundirse en todo el planeta. Es decir, la patente la tiene él, el ingeniero inventor es él, y él no quiere ponerlo en manos de alguien que haga un mal uso de ello. Es decir, que si se compra la máquina por parte de un país, solamente se puede explotar por parte de ese país y no por el resto, ¿no? Entendemos. O comprar la máquina un país y entonces utilizarla como un negocio, que es lo que está ocurriendo con las actuales tecnologías que hay, como la fotovoltaica, la eólica, etcétera. Incluso ese país, si la tiene en propiedad, pues evidentemente pondría el costo que quisiera a la hora de comercializarla. Esto es interesante, Miguel Ángel, porque la gente que nos escucha no conoce estos sistemas por regla general, ¿no? Bueno, nos contabas una curiosa historia que tiene que ver con Dubái, ¿no? Con el príncipe de Dubái. Sí. Bien, don Antonio Romero se presenta allí, tiene una reunión con él, le explica las bondades de la máquina, incluso le demuestra el funcionamiento, y este señor, en plan prepotente, pues le dice a Antonio que bueno, que vale, que ahí tienes un cheque y ponle la cifra que tú quieras. Un cheque en blanco, para que Correcto, nos entendamos. Un cheque en blanco. Antonio, ponle la cifra que tú quieras, que la máquina es para nosotros. Claro, Antonio lo que le dice a este señor, mire, con todos mis respetos, yo he venido aquí para alquilar la máquina, llegar a un acuerdo con usted y implantarla. Y este señor vuelve a insistir que no, que él lo que la quiere es en propiedad. Entonces Antonio Romero le rompe el cheque y vuelve otra vez a su ciudad sin haber hecho el negocio que él quería hacer, que era implantarlo para poder demostrar que con esta máquina podría implantar energía en el desierto. Además del caso del contacto este que estás comentando con el príncipe de Dubái, también ha habido otros intentos de sacar adelante el proyecto, ¿no? Creo que también dentro de algún ministerio español hubo contactos con autoridades españolas, tanto autonómicas como ya digo, de nivel del Estado, y también se intentó hacer algún tipo de fundación en Suiza. Si no hemos recopilado más nosotros una serie de datos que hemos ido encontrando por ahí. ¿Esto es cierto que ha habido esos intentos y por qué no han llegado a buen término?
Pues yo exactamente de esos intentos no puedo hablar porque no participé en ellos, pero por los comentarios que me han llegado, evidentemente siempre hay quien pone el cazo para poder abrirte las puertas para que puedas presentarlo a nivel político, a nivel económico, incluso a nivel comunidad científica, ¿no? Y entonces, pues claro, Antonio Romero es un hombre que tiene unos principios y unos valores que realmente él no necesita de esta máquina electromagnética para comer. Él es profesor en una universidad de Alemania. Él además colabora con las mejores casas de coches del mundo. Estamos hablando de Porsche, Ferrari, Bugatti, etcétera, ¿no? Que cuando tienen un problema en sus motores se ponen en contacto con él. Antonio, mira, tenemos un problema con una pieza en un motor, ¿nos puedes ayudar? Le llevan el motor a su laboratorio, él corrige esa pieza, pasa su minuta y él pues es feliz y no necesita el dinero para vivir. Señor presidente, ya que fui viceministro de Energía del gobierno, oigo hablar de toda clase de proyectos para proporcionar una energía más barata. Y ahora que nuestros compatriotas mueren de frío, precisamente he sabido de una tecnología maravillosa cuya dinámica queda absolutamente fuera de mi alcance desde un punto de vista científico. De ahí que hoy me acompañe nuestro eminente físico, el doctor Lev Batvin, de la Universidad de Moscú. Antes de extasiarnos con las buenas noticias, deshagámonos de las malas. ¿Cuál es el precio de esta maravilla? Los costos de investigación y desarrollo están ahí. Es todo lo que pedimos que sufrague. 10.000 millones en divisas. Ni siquiera puedo pagar a mis profesores, a mis médicos, a mis mineros. ¿Qué hacen? ¿No tomaremos un poco de vodka para entrar en calor? Y en España pues pasa eso, en España y en muchos otros países. Yo os puedo decir, yo personalmente, y os lo puedo documentar cuando queráis, en el mes de mayo-junio de este año, del 2011, me puse en contacto a través de un delegado mío en Rusia, que es un ingeniero nuclear muy cercano a Putin, porque Putin estaba muy interesado en la máquina electromagnética. ¿Qué ocurre? Que me pone en contacto con el Ministerio de Energía ruso y lo primero que hacen los funcionarios es pedirte sus comisiones y pedirte su parte para poder pasarte hacia arriba, ¿no? Su porcentaje económico, para que nos entendamos, ¿no? Sí, porcentaje económico. Es decir, de momento tienes que pagarles a ellos y una vez que tú le pagas a ellos, evidentemente ya te van abriendo las puertas a otros que también se llevan sus comisiones y a otros, y a otros, y a otros, y al final dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Si precisamente lo que es el pueblo, lo que le paga a los políticos y a los científicos es pagan sus impuestos para que estos sean los encargados de dar una calidad de vida al pueblo. Es decir, cómo los que están arriba, es mi pregunta, cómo los que están arriba, que deberían de solucionar los problemas que existen actualmente en el mundo, concretamente con el tema de la energía, como estos son los que están haciendo comercio para poder implantar un sistema que al fin y al cabo es revolucionario. Todos sabemos por informes que tenemos que el petróleo tiene una duración de 20 años. O sea, dentro de 20 años no existirá petróleo en el planeta Tierra para poder abastecer todo el consumo que se está desarrollando actualmente. Entonces, todos sabemos que la energía eólica, eso es una ruina, y se han invertido miles de millones de euros. La fotovoltaica es muy contaminante y también es otra ruina. Es decir, es que no hay ninguna alternativa. La única alternativa real, verdadera y cierta que existe hoy en día es la electromagnética. ¿Y por qué se le ponen tantas trabas? Se ponen tantas trabas porque no pagas el peaje para que te den el paso para subir al escalón de arriba. Y esto no es así. Es decir, realmente esta máquina electromagnética lo que hace es sustituir la energía que actualmente entra en la red eléctrica ya montada, porque eso no habría que tocarlo ni sustituirlo por nada, simplemente sería enchufar la máquina a esa red y
con coste cero, dar luz inagotable tanto a la industria como a la vivienda particular. Pero cuando dices coste cero, ¿a qué te refieres? Porque para generar yo no entiendo mucho, ¿no? Pero para generar cualquier tipo de energía, aunque sea electromagnética, hay que utilizar por lo menos imanes, ¿no? Imanes además de una serie de materiales que imagino que tendrán que ver con los superconductores, que son elementos bastante caros hoy en día, ¿no? Porque cada vez son más demandados y sin embargo no hay una producción muy grande. Si no recuerdo mal, creo que incluso China no hace demasiado subió el precio de los imanes porque es fabricante y ahí ha encontrado también un nicho de negocio. Entonces, cuando te refieres, como dices, a coste cero, imagino que eso tiene que tener unos gastos de fabricación. Correcto, yo me estoy refiriendo a coste cero en la energía que se empieza a transmitir a través de la red eléctrica. Lo que cuesta, evidentemente, es hacer la máquina. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? ¿Qué capital es necesario para generar esa máquina? Y luego otra pregunta que te quería hacer es ¿qué distribución tiene esa máquina? Quiero decir, ¿estamos hablando de un generador que se emplearía para grandes superficies, para fábricas, o que se puede, por ejemplo, incorporar a un vehículo y, por lo tanto, que sirviera para generar un vehículo eléctrico? Vamos a ver, tiene 3 aplicaciones esta máquina. Tiene 3. Una sería la sustitución de todo tipo de energía conocida actualmente por el ser humano, es decir, no nos haría falta ni la fotovoltaica, ni la eólica, ni la de presas, ni la de saltos de agua, nada. Es decir, todo eso quedaría sustituido con esta máquina. El costo único y exclusivo que habría sería la construcción primero de una factoría, para dentro de esa factoría abrir 3 secciones. Una, la sección de la máquina electromagnética, que sería la productora de todo tipo de energía, tanto para los residenciales como para las industrias, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería una sección. Otra sección sería para todo tipo de motores, es decir, podríamos sustituir todos los motores de coches, trenes, aviones, barcos, camiones, etcétera, 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 y no gastaría ningún tipo de combustible, ni diésel, ni gasolina, ni aceite, ni agua. Y luego habría otra sección que sería para limpiar todas las aguas contaminadas del planeta. Ahí está. No, desde luego, tal y como te estamos escuchando, desde luego, si esto es tal y como nos estás diciendo y esta máquina es capaz de generar realmente todo lo que nos cuentas, no se entiende demasiado bien que dicha máquina no esté ahora mismo en fabricación en diferentes países, ¿no? Es algo que nos llama mucho la atención, tanto imagino que a nosotros como a los oyentes. Correcto. Yo me comprometería al nuevo presidente del gobierno de España, sentarlo en la misma mesa con ustedes en este programa, poder explicarle cuál es este invento, poder presentarle al inventor, a don Antonio Romero, y con luz y taquígrafos poder decir que iniciar este invento en España, en Portugal, que ya estamos comprometidos, y yo firmo que antes de 3 años en España no habría ningún parado. Bueno. Podríamos incluso tener negociaciones con todos los demás países del planeta porque están interesados en este tipo de máquina, y nosotros formar a nuestros técnicos y ingenieros para poder llevarles esta energía a todos sus países. Es decir, seríamos el país más rico del mundo, seríamos el país con menos paro del mundo. Es decir, seríamos superiores a Suiza en todos los aspectos. A ver, hay una cuestión que también ha ido divulgando Antonio Romero en los datos que nosotros hemos podido recopilar, y se refieren a que él ya empezó a construir un primer generador pues en el año 1996, si ya digo, si los datos no nos fallan. Él en aquel momento residía en Alicante y bueno, él tenía un taller donde empezó a hacer estos prototipos, y por lo que él comenta, reconoce que en algún momento le asaltaron el taller y se llevaron los planos. Entonces, él entiende, tú que tienes un contacto personal con él, que en cierta medida se le está boicoteando desde diferentes sitios para que este proyecto no salga adelante. Correcto, es decir, Antonio Romero, el problema que tiene es que lo que no quiere es ningún tipo de sabotaje a su invento. De hecho, la máquina está construida de tal manera que si alguien quisiera abrirla para ver cuál es el contenido de los materiales que él implanta en la misma, automáticamente los materiales se destruirían, con lo cual nadie podría saber exactamente qué materiales y aleaciones de materiales están moviendo ese tipo de energía.
Entonces, vosotros afirmáis que este señor, Antonio Romero, ha recibido realmente presiones, ¿se le ha saboteado? Sí, señor, y se le ha hostigado y se le ha amenazado, por eso él, llegado un momento determinado, ha dicho no, porque él es un hombre de ciencia, es un hombre de laboratorio, no es un hombre de calle, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? De negociación, de torear en plazas muy duras. Ya. Y él pues se ha quedado en segunda fila y nos ha encargado, como he comentado antes, a don Juan Antonio de Grado y a mí, el poder comercializar esta máquina electromagnética en todos los lugares del mundo y ante industrias, multinacionales, gobiernos y demás. Una vez que nosotros tenemos claro que estas industrias multinacionales o gobiernos la adquieren en alquiler, y se hace un pedido en firme, automáticamente nosotros lo ponemos en contacto con don Antonio Romero y si él aprueba la operación, pues vamos para adelante, y si él no aprueba la operación, pues la dejamos en suspenso. De todas maneras, también tengo un socio italiano, el doctor Ruggero Botti, que es el mejor arquitecto de Italia, por no decir el mejor arquitecto del mundo, que trabaja para la ONU, es el encargado, tiene firmado con la ONU la construcción de 2 millones de casas en Irak para reconstruir los daños de la guerra, 1 millón de casas en Haití, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el arquitecto, que es mi socio, el doctor arquitecto, se encuentra con un problema, que no hay energía para poder construir esas casas, ni en Haití ni en Irak. Entonces, él sería el encargado, y si construimos la fábrica en Portalegre, Portugal, o en cualquier ciudad española, de construir la factoría con las mayores medidas de seguridad, y él es el primer interesado en adquirir en alquiler esas máquinas para poder construir las casas que tiene firmadas con la ONU en los países que he comentado anteriormente. Comentabas, Miguel Ángel, que había recibido incluso amenazas. No sé de qué tipo de amenazas estamos hablando. Pues de amenazas... ¿Quién? ¿Antonio Romero? Sí. Pues de altos niveles, ¿Y esa es una de las causas y no la causa de que no esté ahora mismo en España? No, él marchó de joven a Alemania y no es porque no esté en España, las ha recibido en Alemania también. ¿Pero qué tipo de amenazas, para que nos hagamos una idea? Porque imagino que habrá mucha gente que está alucinando con esta historia. Miguel Ángel, cuéntanos. Pues las amenazas típicas, ¿no? Nos vendes la patente o ya sabemos dónde estás, quién eres, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la comercializo yo, porque yo ni estoy recibiendo amenazas, ni le tengo miedo a nadie. Respeto a todo el mundo, miedo a nadie. Yo trabajo con un grupo a nivel internacional muy fuerte y muchos de nuestros amigos y socios pues trabajan en los servicios secretos de ambos bandos. ¿Podrías saberse qué grupo ese es para el que trabajas? Puedo decirte en este caso el pecado, pero no te puedo decir el pecador por secreto profesional. De acuerdo. Miguel Ángel, pero los que me están oyendo saben de lo que estoy hablando, es decir, nuestro grupo tiene satélites, tiene el tema controlado, por eso yo voy por la calle, paso desapercibido, pero no temo amenazas de nada ni de nadie. Y yo puedo hablar porque hablo con la verdad y digo las cosas como son. Miguel Ángel, yo puedo entender que cuando alguien tiene entre sus manos un generador, en este caso, o un descubrimiento de estas características, ¿no?, de esta dimensión que tú comentas, pues efectivamente pueda recibir presiones o se le intente sabotear. Pero también entiendo que un producto de esta naturaleza pues puede generar, ¿no?, y convocar a determinados aliados. ¿De verdad no os habéis encontrado con nadie que quiera apoyar? Porque en un mundo en el que todo el mundo, valga la redundancia, se mueve por negocio, es lógico que también gente quiera rentabilizar esto y, bueno, se ponga un poco en el asunto tratando de apoyaros para sacarlo adelante. Y más teniendo en cuenta que, tal y como comentabas, al petróleo le quedan aproximadamente 20 años, ¿no?
Correcto, yo les puedo dar el nombre de una página web, de nuestra página web, generadorelectromagnético.com, en el cual hemos colgado, estamos terminando de de construir la página en varios días, posiblemente cuando se emita el programa, la tendremos ya en marcha. Y ahí pues viene una presentación del proyecto de la máquina electromagnética RF5000, vienen las características técnicas de la máquina, un informe también del Ministerio de Defensa español en el cual habla de la necesidad de la reducción de la dependencia del petróleo. Y a mí me encantaría que cualquier grupo empresarial español, cualquier ministerio español, incluso el gobierno español, se pusiese en contacto con nosotros a través de representantes y poder sentarnos en la mesa de su estudio, poder brindarle las bondades de nuestro proyecto y con luz y taquígrafos llegar a un acuerdo y poder empezar a implementar este tipo de energía en España y ser los pioneros a nivel mundial. A mí me encantaría, pero todo con luz y taquígrafos. Bueno, de hecho, a nosotros nos comentabais que este invento lleva patentado 15 años y sí, tanto la comunidad científica como los gobiernos de las naciones más importantes del mundo sí, están interesados. ¿Podríamos saber qué gobiernos son esos? Aunque imagino que mucha gente los tiene en mente. Pues uno de los gobiernos, ya os he comentado que era Rusia, pero ahí hay que pagar un peaje por llegar arriba y ya les dije yo directamente que no. Otro de los gobiernos, precisamente, es el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Obama está interesado. Mi socio, el doctor arquitecto don Ruggiero Botti, italiano, me dijo que nos pondríamos este año en contacto con el presidente porque las eléctricas americanas están interesadas en este proyecto. Pero por circunstancias de la economía mundial, pues no nos hemos podido sentar en una mesa y poder explicar cuál es el proyecto. Nosotros, de todas maneras, también pertenecemos soy broker, junto con don Juan Antonio de Grado, de una plataforma bancaria internacional que hace programas de alto rendimiento, que es una forma para financiar proyectos o bien para países que son emergentes, como en este caso Brasil, India, etcétera, o para inventos que sean buenos para la humanidad. Nosotros trabajamos hay 5 traders en el mundo. Los planes de alto rendimiento que son los Private Placement Programs, son operaciones de inversión con instrumentos bancarios y están legislados, regulados y aprobados por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, dentro de los epígrafes Riskless Principal Transaction, el número 3230.4.4 y siguientes de la Fed, y son operaciones que se registran en la Cámara Internacional de Comercio de París. ¿Qué ocurre? Que con la movida económica que ha habido estos últimos meses, pues las plataformas bancarias de momento han cerrado. Pero nosotros podríamos, si alguien, bien un gobierno, bien un grupo de inversores, quisiese construir la factoría para fabricar estas máquinas, nosotros con instrumentos bancarios podríamos ayudarles a la financiación de estos proyectos. ¿En qué fase está entonces el proyecto? ¿Estáis solamente en una fase de contacto con diferentes particulares o con organismos, o hay algo más en firme ya, digamos, una suerte ya de superficie que hayáis habilitado para empezar a iniciar la fabricación con algunos clientes? O ya digo, todavía estáis en esa fase muy todavía previa y muy inicial. Todavía estamos en el careo, es decir, ahora, si Dios quiere, en próximas fechas, una componente de nuestro grupo, que es estudiante de Ingeniería Química en la Universidad de Alicante, presentará el proyecto a Fundeum, que es una sección de la Universidad de Alicante, por si quisieran o estuvieran interesados, pues poder empezar a colaborar con la propia Universidad de Alicante, sus patrocinadores, y poder presentarles el proyecto. Y si están dispuestos, pues empezar. A Antonio Romero le encantaría construir la primera fábrica aquí en Alicante,
y empezar en España. Y ya te digo que dentro de unos meses nosotros haremos esa presentación a Fundeum a través de una de nuestras amigas, socias y colaboradoras, para, si somos elegidos por la calidad del proyecto que nosotros presentamos, pues empezar a negociar, a trabajar con ellos y hacer unos lazos de sociedad y de amistad para poder implantarlo en Alicante, en la Comunidad Valenciana y en España principalmente, y luego de aquí al mundo, evidentemente. ¿Existe el prototipo, ya está en funcionamiento en algún lugar del mundo para que alguien que esté interesado, alguien que nos esté escuchando, pueda irlo a ver? Si alguien está interesado, para irlo a ver, se le comentaría a Antonio Romero. Antonio Romero lo fabricaría en 25 o 30 días. Podríamos ir a su laboratorio, estar una semana, 10 días, 20 días, 30 días, para que se vea que efectivamente funciona perfectamente, y después se destruiría. ¿Después se destruiría? Sí. Antonio Romero no tiene ningún problema en fabricarlo en 15, 20, 30 días, demostrar las bondades del invento, y luego automáticamente se vuelve otra vez a destruir. ¿Por qué motivo? Pues por lo que os he dicho antes, es decir, él lo que no quiere es sabotaje, ni quiere presiones, ni quiere tensiones, ni quiere estar en el punto de mira de nada ni de nadie, porque él no ha cometido ningún delito. El único delito que ha cometido ha sido hacer un invento y quiere ponerlo a disposición de la humanidad. Eso no es un delito. Eso precisamente es una gracia, no es un delito. Pues desde luego ahí están los datos, ¿no? Una pregunta que mucha gente imagino que se estará haciendo ahora mismo, Miguel Ángel. ¿Esto se ha divulgado en algún medio previamente? Esto se ha divulgado, vamos, más sobre todo por internet, ¿no? No, pero me refiero a un medio de comunicación. Medios de comunicación, como estamos haciendo ahora, no, sois los primeros que en exclusiva podéis transmitir este invento con nombres, apellidos, concretamente los míos, y yo pongo a vuestra disposición todo tipo de documentación que preciséis para que podáis confirmar que todo esto es verdadero, real y cierto, y que existe, pues como existís vosotros y existo yo, ¿no? Vosotros imagino que, tal y como comentabas, no habéis recibido ninguna presión extraña, ¿no?, hasta el momento. Yo en absoluto, y vamos, tampoco espero recibirla, al contrario, si alguien se pone delante, pues toreamos, o sea que no hay ningún problema. Una cuestión que ha quedado antes pendiente, que al final no hemos contestado, es el capital inicial que haría falta para poner en marcha este prototipo. Más o menos un poco de cuando Antonio Romero genera una de estas, produce, ¿no?, fabrica una de estos generadores, ¿qué coste tiene? Más o menos. Vamos a ver, nosotros, yo os puedo decir que si se hace a través de una plataforma de alto rendimiento, la construcción de la fábrica costaría unos 500 millones de euros, pero se puede hacer de dos formas. En una plataforma de alto rendimiento, después de solicitarle toda la documentación necesaria y precisa al inversor, puede ser una multinacional, puede ser una empresa, puede ser un gobierno, si no tiene ese dinero se puede sustituir por garantías bancarias. Estamos hablando de garantías bancarias que puede ser un SKR, pueden ser un bono, puede ser bono oro. El FETEN, lo máximo de lo máximo en garantías bancarias es el MTN, ¿no? Entonces, en caso de que quisiéramos financiación para todo el proyecto, sería la construcción de la fábrica, por una parte, 500 millones de euros para fabricar la máquina electromagnética, los motores generadores para todo tipo de vehículos, y para otra sección sería una máquina para todas las aguas contaminadas, reciclarlas y que fuesen bebibles. Y
con esos productos poder alquilarlos a gobiernos de todo el mundo, compañías eléctricas, industrias, empresas, incluso particulares. Eso por una parte. Y luego, la plataforma de alto rendimiento da unas rentabilidades semanales brutales, y con ese dinero, que automáticamente está súper controlado por la Reserva Federal Americana, que es cuánto produce semanalmente y dónde se invierte ese dinero. En caso de no invertirlo en el proyecto que estamos diciendo, automáticamente el plan quedaría cortado de inmediato por las propias autoridades, tanto de la Reserva Federal Americana como de la Cámara Internacional de Comercio de París. Pero daría unas rentabilidades altísimas. Yo no voy a dar esos números por emisora, por vuestra emisora, porque pensarían que he bebido y yo precisamente no bebo. Hombre, te agradeceríamos que nos hicieras un pequeño adelanto, ya que estamos, ¿no? Para que la gente se haga una idea, porque a simple oído la verdad es que los gastos de fabricación no son precisamente baratos. Entonces, bueno, sería interesante hacer ese contraste, ¿no? Pues mira, te voy a decir números. Un plan de alto rendimiento puede dar, si presentamos un MTN, que es una garantía bancaria, de 500 millones de euros, la propia plataforma nos daría una línea de crédito de 500 millones de euros. Da un 50% de beneficio semanal, es decir, estamos hablando a la semana de 250 millones de euros. La plataforma tiene una comisión que es el 30%, serían 75 millones de euros menos, total beneficio semanal 175 millones de euros. Ese primer plan duraría 7 semanas, con lo cual ya se obtendría a las 7 semanas un beneficio de 1.225 millones de euros. ¿Y recordamos de cuánto sería, digamos, que el gasto inicial para la fabricación de la máquina? Primero hay que construir la factoría y luego la máquina. Tengo un business plan que me ha facilitado el inventor, y las cifras que nos da la financiación son mucho más elevadas que lo que nos costaría la fábrica y lo que nos costaría los motores. Pero te puedo decir que el plan de la plataforma de alto rendimiento duraría en principio 200 semanas, que son 5 años bancarios, y podríamos tener un beneficio de 141.400 millones de euros. Y este plan luego se podría incluso se podría alargar durante 35 años. Es decir, que simplemente con 500 millones de euros podríamos construir fábricas y máquinas en Europa la podríamos plagar. Bueno, pues desde luego los datos están ahí, ¿no? Son esperanzadores, por un lado, estremecedores en lo que respecta a las trabas que supuestamente puede llevar la construcción de un proyecto como este. Hablábamos antes del asunto del petróleo. ¿Crees que hay intereses por parte de la industria del petróleo para que no, digamos, que un proyecto como este no vea la luz, al menos en los próximos años? Correcto, es decir, hay muchos intereses ocultos creados en el mundo, es decir, en el mundo existe un poder fáctico, no nos engañemos. Entonces, si este invento se implantase en unos cuantos años, pues estaríamos llevando a la bancarrota pues a muchas empresas petrolíferas, muchos gobiernos que única y exclusivamente viven de eso, y muchas empresas que viven del petróleo, ¿no?
pero por contra estaríamos salvando una raza, que es la raza humana, que es la más importante del planeta, y estaríamos salvando el medio ambiente, y estaríamos salvando a los animales y a las plantas, que creo que valemos mucho más que esas multinacionales y esos egoístas que se esconden detrás de esas multinacionales. En cuanto a al mundo académico, ¿habéis recibido algún tipo de interés, algún tipo de apoyo desde el punto de vista académico? ¿Alguna posible beca, digamos, que pueda apoyar un proyecto como este? ¿Habéis recibido información al respecto? ¿Os habéis puesto en contacto vosotros con ellos? ¿Saben de esta historia? No, como os he comentado antes, nosotros somos un grupo independiente, no recibimos subvenciones de nadie y hemos decidido pues presentarnos a un concurso que Fundeum hace todos los años, y queremos presentarles de primera mano este invento. Y si ellos están por la labor, nosotros no queremos dinero, ni queremos subvenciones, no queremos nada. Simplemente que si ellos tienen capacidad económica, sin gastar dinero, porque el dinero se bloquea en la cuenta o se sustituye por garantías bancarias, como os he dicho, es decir, realmente no les cuesta nada. Lo que ocurre es que los fondos que ellos depositan en un banco y se bloquea, tenemos el banco, tenemos un top 10 que es el Deutsche Bank en Portugal, un director de una oficina en Portugal conoce precisamente estas operaciones, sabe que son verdaderas, reales y ciertas, lo ha consultado con la superioridad, estamos hablando de Alemania, y los MTNs pues son de esa misma entidad, es decir, que conocen exactamente el funcionamiento de la operación financiera que os he comentado antes. Entonces, nosotros cerramos este tipo de operaciones en sede bancaria, en un banco, no en una oficina, en un banco. Y realmente no tiene ningún costo el inversor, lo que tiene que tener es una solvencia económica. Sí, Miguel Ángel. Bueno, además de lo que sería un poco la parte financiera, que veo que sí que lo tenéis ya muy al dedillo, ¿no? Estudiado. Sí. A mí me gustaría saber si existe algún tipo de respaldo universitario, académico, es decir, algún respaldo científico que pueda avalar que todo esto que nos estás contando es cierto. Me refiero, por ejemplo, a algún profesor o catedrático de universidad que haya podido visitar y conocer a Antonio Romero, ver el prototipo, verlo funcionar, algún equipo de investigadores, pues no sé si del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. E incluso independientes, ¿no? O algo por el estilo que de algún modo puedan acreditar todo esto que nos estás contando, en el sentido de que si alguien quiere ponerse en contacto también con ellos, pues se encuentren con una opinión autorizada, ¿no? Que ya digo, lo pueda respaldar o lo pueda avalar de algún modo. ¿Esto existe o existen ya estas personas? Porque te digo que sí que tenemos conocimiento de que un profesor de la Universidad de Valencia, un profesor emérito, Joaquín Navasquillo, ha intentado ponerse en contacto recientemente con Antonio Romero. Yo no sé en qué punto están ahora mismo, más o menos tenían una especie de cita concertada para las Navidades, aunque no sé si al final se va a realizar o no, pero sabemos que ese contacto, por lo menos personal, existe. ¿Ha habido otros de la misma naturaleza? Si los ha habido, son siempre reuniones secretas y totalmente confidenciales. Pero yo aprovecho que estoy en antena para decir, si hay profesores de la Universidad de Alicante que estén interesados, nosotros nos podemos poner en contacto con ellos o ellos ponerse en contacto con nosotros, porque la Asociación del Movimiento Constitucional tiene su sede social en la Universidad de Alicante, y a través de nuestra compañera, ella está ahora intentando conectar y contactar con profesores de la universidad para hacerles partícipes de este proyecto, y nosotros encantados de abrirles las puertas, que vengan, lo confirmen y vean que lo que estamos diciendo es verdadero, real y cierto. Y si les interesa, nosotros poder implementarlo aquí en Alicante, en la propia ciudad de Alicante. Pues hace 17 años que empezó a probarse un prototipo del generador electromagnético autónomo de 1 megavatio pico de potencia durante 12 meses, 24 horas al día ininterrumpidamente, sin ninguna incidencia, habiéndose obtenido resultados realmente excelentes, según nos cuentan. Producción energética constante, bajas temperaturas, bajas revoluciones y estabilidad del sistema, entre otros datos. En fin, yo creo que desde luego
el tema es interesante y, bueno, pues desde luego estaremos haciendo un mínimo seguimiento al respecto, ¿no, Juanjo? Sí, vamos a seguirlo todo lo que podamos, con todo el detalle que podamos. Imagino que, bueno, Miguel Ángel, como ya ha demostrado esa gran disposición a que, bueno, estemos ahí encima de este asunto, que como él mismo anuncia, pues parece absolutamente revelador y sobre todo en los tiempos que corren de crisis, ¿no? De crisis general, pues en cierta medida es un poco de esperanza ahora que estamos además en las Navidades. Yo espero que esto no sea una carta a los Reyes, sino que sea algo mucho mayor, mucho que cuaje verdaderamente. Ahí van mis mejores deseos, mis mejores esperanzas. Y ya digo, vamos a seguirlo todo lo que podamos porque creemos que merece la pena. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder presentar esta máquina electromagnética y a vuestra disposición para cuanto necesitéis y cuando lo necesitéis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El tiempo se nos está agotando. Hemos contaminado y superpoblado el planeta hasta el borde de la extinción. Estamos destruyendo nuestro mundo a un ritmo suicida. Necesitamos una auténtica revolución ecológica. No será tarea fácil porque el mundo es adicto al petróleo. Nuestros recursos son limitados y provocamos la guerra por protegerlos. Necesitamos nuevas tecnologías y esas tecnologías no están a la venta. Es preciso que sean accesibles para todo el mundo. Nuestro sueño está a la vista. Existe una solución. La respuesta está a nuestro alrededor. Aquí mismo. Es totalmente limpio. Podemos quemarlo donde y cuando queramos. En los coches, en las turbinas, en el generador de electricidad del sótano, en el calentador de agua. ¿Y si pudiéramos liberar esa energía con eficacia? Eso transformaría el mundo. Tal vez podríamos acabar con las guerras. Pero antes hay que descubrir cómo hacerlo.